Hola, buenas tardes. Ahora voy a explicar el problema número 7 del algoritmo de optimización. Primero voy a leer de qué se trata el problema. Bueno, acá nos dice que tenemos que ver lo que está en la lámina 42 de la presentación. Entonces, aquí estaríamos. Bueno, se nos pide que dada la función bivariante f de x, los valores delta x y un punto, podamos determinar eh, si el punto que se nos dio es un máximo, un mínimo, un punto silla, o si no se puede determinar. Bueno, en este caso nos pide una función de bivariante, por lo tanto en symbols estoy definiendo x e y como mis dos variables. Después nos pide f de x, que es un input simplemente, y luego nos pide el punto x. Bueno, para este caso lo que decidí hacer fue primero evaluar la función y hacer que calcule los puntos críticos. Y luego de eso, que le pida el input al usuario para ver qué punto crítico quiere evaluar. Porque me parecía raro que el usuario sepa enseguida cuáles son los puntos críticos y los pueda pasar. Entonces por eso hice que el código parase, evaluase y le diera al usuario los puntos críticos para que tuviese la opción de conocerlo básicamente, en vez de tener que calcularlo él, que sería un poco contraproducente. Bueno, ahora voy a explicar un poco lo que sería el código. Tenemos aquí para dar el input de la función en términos de x y de y, para dar el delta x. Aquí aprovechamos de sacar las derivadas. En este caso lo estamos haciendo con diff, porque en este caso esto nos sirve para usar después el método SOP, que nos va a facilitar bastante el tema de evaluar y encontrar los puntos críticos. Bueno, aquí dentro de esta línea es también interesante mostrar esta parte del list, que básicamente nos va a dar un diccionario con los puntos críticos. Y aquí hacemos una comprobación primero que nada, de si está vacío, se corta el código. En caso de que no esté vacío, lo que vamos a hacer va a ser enumerarlos y ponerlo un print en consola para que el usuario pueda ver el número uno fue este punto crítico, número 2 este punto crítico, etcétera. Luego le vamos a pedir al usuario que dé un input, en este caso un número, porque como dije, vamos a enumerar los puntos críticos y el usuario va a tener que seleccionar uno de esos números para referirse a un punto crítico y así poder evaluarlo. En este caso le estamos restando uno acá porque obviamente estamos trabajando con índice cero y esto sería para parciarlo. Bueno, aquí tenemos el punto crítico, que es el índice que se dio menos uno. Bueno, y ahora hacemos el Lambify a la función inicial que nos dio el usuario, que sería aquí esta que está arriba, el input tal cual, porque básicamente aquí usamos diff simplemente para usar el SOP y tenerlo la evaluación del sistema de ecuaciones más sencilla. Pero al momento de evaluar la derivada parcial de segundo grado, estamos usando el delta x en este caso. Estamos usando este tipo de ecuaciones. Bueno, en este caso las ecuaciones están un poco raras, pero son las que encontré. Aquí en realidad fue más que nada para hacerlo más compacto. En vez de hacer lo mismo dos veces, decidí buscar estas fórmulas, que son básicamente lo mismo. Igual las probé y me dio el mismo resultado. Bueno, aquí tenemos el discriminante. Estamos usando la segunda derivada de la segunda derivada parcial de f de x. Aquí estaríamos usando básicamente la fórmula. Y aquí tenemos los condicionales. En este caso, si el discriminante es mayor que cero y la derivada es mayor que cero, tenemos un mínimo local. En el caso de que el determinante sea mayor que cero y la derivada sea menor que cero, tendríamos un máximo local.
Luego, en el caso de que la determinante sea menor que cero, tendríamos un punto silla, y si no se cumple ninguno de esos casos, no se podría concluir nada en específico. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba, y para este caso quiero usar la función que nos dejaron, que está acá. Voy a dejar la pantalla así para que sea más fácil. Bueno, en este caso obviamente x1 sería x y x2 sería y. Vamos a elegir un delta x bastante pequeño. Bueno, y aquí me encontró tres puntos críticos. En este caso podemos comprobar al tiro si están correctos o no, porque aquí en la siguiente diapositiva ya me están dando los puntos críticos para esta función en específico. En este caso sería el 0, 0, raíz cuadrada de 2 y coma un medio, que sería este de acá, y raíz cuadrada de 2 coma un medio, que sería este de acá. Entonces estaría calculando los tres puntos críticos de forma correcta. Bueno, en este caso esto lo hice en un intervalo, nosotros no estamos trabajando con eso, entonces podemos evaluar los tres puntos críticos. Vamos a elegir el primero, por ejemplo. Como dije, aquí después se nos pide un input por parte del usuario, en este caso el número. Entonces si quiero evaluar el primero, simplemente le pongo 1 y aquí nos dice todo lo que sería la evaluación. Aquí nos dice cómo se evaluó la derivada, cómo evaluó D y a la conclusión a la que llegó. En este caso sería un mínimo local. Entonces luego podemos comprobarlo acá con los condicionales. Vemos que D es positivo, se cumple. Y vemos también que la derivada parcial de segundo grado sería 2. En este caso mayor que cero. Por lo tanto, la conclusión sería que es un mínimo local. Voy a seguir con los siguientes puntos. En este caso, la misma función. Ahora voy a hacerlo con el punto 2. En este caso me dice que es un punto silla. Esto es más fácil de comprobar porque vemos enseguida aquí que D es negativo. Entonces cuando D es negativo, aquí nos dice que es un punto silla. Ahora finalmente el tercer punto. Y en este caso me dice nuevamente que sería un punto silla. Aquí vemos que D es negativo, entonces estaría correcto.